Queremos dar un saludo muy especial a todos, a cada uno de los amigos que se conectan cada mañana, a los que nos ven en el transcurso del día, porque no se lo permite el tiempo en la mañana, como me lo han mencionado algunos, que justo en ese momento están en sus tareas, pero tienen la oportunidad de escucharlo en el transcurso del día. Estamos en una escuela, aunque tiene el matiz de un devocional, de encontrarnos en la mañana para inspirarnos, para llenarnos de razones. No podemos quedarnos solo con la motivación, ¿verdad? En las cosas de Dios, sostener una fe solo por lo que siento es una fe muy vulnerable. ¿Sabían eso? Ustedes recuerdan que el sembrador salió y lanzó la semilla, y una de ellas cayó en medio de pedregales. Y dice que brotó la semilla, pero no tenía raíz, y que recibe la palabra con gozo. Es decir, no, es que es muy agradable, uno va y canta y se siente muy bien, pero cuando vienen las pruebas, se va. ¿Por qué? Si cantaba y tenía gozo, porque fue una experiencia sensorial y emocional. Pero la palabra nos forma, nos ancla, nos da, nos protege, nos da una fe con convicción, nos guarda, nos santifica, hace que podamos crecer. Así que, qué importante el que podamos realmente estar nosotros ceñidos a la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Quién es Cristo? ¿Por qué estamos estudiando la palabra de Dios? Bueno, quiero decirles que el personaje más conocido en el mundo se llama Jesús el Cristo. Así es. En el Corán se menciona a Jesús, alrededor de 4 veces, pero en el manual de instrucciones no se menciona a Mahoma. De manera que si a Jesús lo encontramos en el Corán y hay casi 3.000 millones de seres humanos confesos, seguidores de Cristo, quiere decir que el personaje más famoso, más conocido mentalmente por la humanidad es Jesús el Cristo. Pero ¿sabían ustedes que es el menos entendido? Su profundidad, su mensaje, porque él vino a liberar al ser humano de su reino interior, de su reino emocional, a darle paz y darle gozo. Pero la mayoría quiere a un Cristo que le ayude a conquistar cosas materiales. Y Cristo vino a instaurar un reino de proporciones celestiales, cuyo trono es el corazón de cada hombre que lo acepte. Es curioso, ¿verdad? Que alguien que haya partido la historia en dos, sobre el cual se hayan escrito millones de canciones, libros, millones, se conozca tan poco de él. Alguien diría, pero es que es difícil estudiar el pasado porque murió hace más de 2000 años. ¿Sabían ustedes que la filosofía y la historia estudia a Sócrates? Y Sócrates jamás escribió un libro. Estudiamos a Platón y a Aristóteles, que no tienen una biografía detallada, no la tienen. Pero a este Jesús, que tiene por lo menos 4 biografías, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aceptadas mundialmente, comprobadas históricamente, arqueológicamente, no fue estudiado. ¿Cómo les parece? Rara vez alguien con tantas biografías fue tan ignorado voluntariamente, porque no conocemos el mensaje de Cristo. Y estaba pensando, ¿por qué somos así? ¿Por qué si Colombia, en la estadística, bueno, Wikipedia, no hay que creerle mucho porque dice que el 80%, casi un 90% de los colombianos son cristianos? ¿Qué pensarían ustedes si el mensaje de Cristo es el amor, el primer mandamiento, después de conocer y amar a Dios, es amar al prójimo? Y casi el 90% se declara seguidor de Cristo. Sin embargo, la estadística que tenemos es de violencia
muerte, y leía el listado, todos lo conocen. ¿Qué pensarían ustedes de ese cristianismo? ¿Que funciona? ¿Que es eficaz? ¿Que es acertado? ¿O que se ha vuelto una religiosidad y quizás un paliativo, una excusa para silenciar la conciencia? Cada uno llegue a sus conclusiones. El que no cree en Dios se descalifica a sí mismo. Estaba tratando de encontrar un término y es como una especie de suicidio para el alma, del alma. Es como si un pez dijera, sáquenme del agua, que el agua no existe. Sáquenme, Dios, el agua no existe, sáquenme que yo puedo ser autónomo. Igual sucede con la vida del hombre, como lo expresó Job. Les quitas el hálito, es decir, el respirar, y ninguno puede comparecer. La escritura sobre la cual leemos tanto, cuando ustedes leen en Lucas el capítulo 24, desde el verso 40, cuando Jesús se aparece a sus discípulos, que en sus primeros años interpretó el mensaje de Cristo como lo interpreta el cristianismo hoy, como un mensaje terrenal, con premios y bendiciones, y un Dios que hace mandados, que da plata, arregla hogares, y que hace caprichos y deseos, y da carros y fincas y visas. Así lo interpretó el cristianismo del siglo I. No entendieron que Jesús les dijo, el reino de los cielos no es comida, ni bebida, ni los bienes que posee el hombre. Esos mismos discípulos, después de haberle seguido 3 años y medio, perdieron su fe cuando él muere. Y cuando resucita, que era algo que habían escuchado de él muchas veces, pero casi siempre que él les hablaba de resucitar, ellos estaban repartiéndose un gobierno terrenal. ¿Quién iba a ser el mayor? Porque no habían entendido el mensaje de Cristo. Así que Cristo les dice lo siguiente: esto que ustedes están viendo fue lo que yo les dije en los 3 años y medio que yo estuve con ustedes, que era necesario que el Cristo padeciese, que muriese y que resucitase y que se predicase en su nombre el perdón de los pecados. Pero les hace una aseveración poderosísima que le da estructura a lo que se llama la Biblia hebrea, el Tanaj, que son los 24 libros. Y les dice, esto que ustedes están experimentando es lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto! Y cuando nos encontramos con todo esto, quiere decir que todos estos libros como los salmos, proverbios, Jeremías, Isaías, los profetas mayores, apuntan todos a Cristo. Pero nosotros no estamos logrando vivir ese mensaje, incluyendo a este servidor. Creo que todavía él no se está haciendo, pero podemos creer que el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Él la va a empezar. Dios no va a desistir de nosotros, por favor. No lo hagamos nosotros, no vayamos nosotros a desistir. Sigamos firmes a pesar de cualquier circunstancia. Y vivamos en conciencia. Hagamos que cada día podamos revisarnos y ver cuáles aspectos negativos le desagradan a Dios y con cuáles aspectos negativos estoy afectando a mi entorno, a mi prójimo, a mi familia, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. ¿Cómo siendo cristiano sigo siendo injusto todavía? ¿Y cuáles hábitos positivos puedo desarrollar? ¿Cuáles actividades puedo complementar? Como dedicar más tiempo, vivir en conciencia, expresar el carácter de Cristo a través del amor, ¿verdad? Así que todo esto lo digo porque Proverbios nos va a hablar hoy, que es lo que hemos estado hablando de Proverbios. Y estábamos dando otro repaso para poder sacar todos esos tesoros, esas perlas que están escondidas ahí. Ayer nos quedamos en que nunca se apartaran de nuestra vida, en la recomendación que le hace a su hijo, hijo mío, nunca abandones la verdad y la misericordia. Esa palabra misericordia son sinónimos de bondad, de benevolencia, ¿verdad? Pero dice algo maravilloso. Después, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón.
Seguramente todos hemos pasado por ahí y no sabemos qué quiere decir eso. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Y vamos a llegar hasta el verso 4, que dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y los hombres. Aunque pareciese sencillo esos textos que los hemos leído y como no tenemos el alcance, no tenemos la profundidad de la palabra del Señor, no alcanzamos a percibir lo que quiere decir. Pero cuando dice, átalas a tu cuello, dice, manténla en tu garganta siempre. Es decir, que siempre que hables, estés hablando de ella. Porque átalas en tu cuello, diría, me la cuelgo con una cadenita, con la medallita ahí. No, no. En el original tiene una connotación de mantenerla en mi garganta. Hablar permanentemente de ella. ¿Cómo les parece? Cambia el significado, ¿verdad? Y cuando decimos escríbela en las tablas de tu corazón, se está refiriendo es grábalas en tus mentes, en tus pensamientos. Porque nuestra mente guarda información. Nuestra mente se programa con información. Así que es muy profundo lo que estás diciendo acá. Lo que está diciendo es que primero como empezamos, ¿no? Hijo mío, no te apartes de la Torá, de las instrucciones. No te alejes de ella. Nunca te alejes de la misericordia y de la verdad. Dice, átalas a tu cuello. Es decir, mantén tu conversación. Siempre que tu conversación sea en honor a Dios y en honor a la palabra. Y mantén tus pensamientos guardados ahí hasta que se renueven. Como lo dice Romanos, renueven su forma de pensar. Por eso es tan poderoso cuidar los pensamientos. Como lo dice Proverbios por allá en el capítulo 23, que lo encontraremos en algún momento. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así está escrito en la versión Reina Valera, que ya saben que es un poco compleja entenderla. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Un poco complejo. Lo que realmente quiere decir es que si tú aprecias tu carro y lo polichas todos los días, te compras el teléfono y lo limpias, te cepillas los dientes, cuidas tu cabello, tu ropa, sobre cualquier cosa que tú ames y guardas, ponle atención a tus pensamientos, a tu mente. La palabra de Dios para todos dice, porque ellos determinan el rumbo de tu vida. Y es lo que estamos leyendo aquí en Proverbios. Es decir, esta Torá, esta palabra, esta instrucción, ¿sí? No te alejes nunca de ella. Abraza la verdad. La verdad es la fidelidad. El mismo Jesús que es la verdad. La bondad. Todo lo que el ser humano hace, lo hace en relación con tres direcciones. Hacia las personas, hacia Dios y hacia sí mismo. Entonces dice, vive en verdad y en bondad. Que tú seas el lenguaje del amor. Qué bonito esto, ¿verdad? ¿Por qué pasar tan rápido por ahí leyendo esos textos si no los vamos a comprender? Tienen mucha profundidad. Cuando la leemos, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y delante de los hombres. Son dos renglones, que es lo que un lector desprevenido como nosotros, que no somos expertos ni en etimología, ni en filología, ni en letras, pensamos que no es tan importante. Pero ¿cómo puede haber un derroche de contenido en dos renglones? Es muy, o sea, el poder de concreción de la escritura es extraordinario. En solo palabras que estamos hablando, estamos recreando todo este mensaje. Nos está diciendo, esas palabras te van a proteger. Lo que está queriendo decir es, si tú piensas en mí, se va a cumplir este hecho de Isaías. Dios guardará en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y si la palabra está en ti, pues lo que va a salir es el fruto del Espíritu. O como dice el Salmo 1, ¿verdad? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá, en el libro de instrucciones, está su delicia y en ella medita de día y de noche. ¿Por qué? Porque entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Bueno, yo me enamoro de esta palabra porque siempre he sido un estudioso, un investigador, y me enamora entender que las personas están buscando urgente
con urgencia cómo escapar de la angustia, del miedo, de la incertidumbre. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué sigue? Que Ucrania, que el COVID volvió, que ahora viene otra cosa, que qué va a pasar con los trabajos, que la economía. Y como hay por ahí personas que les gusta enviar mensajes que van a colocar el chip, que la marca, entonces la humanidad no sabe qué hacer. Pero la respuesta la tenemos acá. Esta palabra guarda nuestros corazones, como dice Filipenses 4. Él hará guardia en vuestra mente y guardará vuestros corazones en paz. Quiero pasarme a la última parte que me parece extraordinario. Ya sabemos que átalas en tu cuello y guárdalas en tu corazón. Quiere decir, manténla en tu garganta, en tu hablar. No hables palabras corrompidas, más bien mantén hablando siempre la palabra. Y además de eso, que tus pensamientos siempre estén fijados. Cuando dice, guárdalos en las tablas de tu corazón, como se lo dijo allá en Deuteronomio 6:4, lo recuerdo. Oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios. Entonces, mira, estas palabras, guárdalas en tu corazón, en lo más profundo. Lo que pasa es que para el pensamiento judío el corazón es la mente. Recuerdan que ahí tenemos otro tema que vamos a definir en su momento. Por ahora los sábados estamos apasionados estudiando un tema, desbaratando un mito. Déjenme mostrarles las inteligencias superiores en el siguiente párrafo, en el siguiente texto que es el 4, cuando dice, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Wow, es muy poderoso esto que acabamos de leer. Explícanos, ¿qué quiere decir eso? Hallarás gracia y buena opinión. Hallar gracia y buena opinión. ¿Qué es lo que eso quiere decir? ¿Sabían ustedes que esto pasó con Jesús? Cuando ustedes leen el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, él dice que Jesús crecía en estatura y en gracia. Escuchen esto con mucha atención. Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Lo mismo que estamos leyendo acá. Si tú guardas esta palabra en tu garganta, si la mantienes en tu garganta y la mantienes en tu corazón, estás haciendo lo mismo que hacía Jesús, que es ser formado para la obra. Y dice, y hallarás gracia otra vez. ¿Y qué? Y buena opinión. ¿De quién? Ante los ojos de Dios y delante de los hombres. Voy a leerlo en una versión. Perdón, me faltó leerles un texto que está en Deuteronomio 30, donde nos da a entender que, wow, creo que se me cayó la pantalla. ¿Me están escuchando ahí? Donde nos da a entender que, bueno, perdí un poco la nota. Sí, ya lo recordé, que está en Deuteronomio 4, donde nos dice que cerca de ti, en tu boca y en tu mente está la palabra. Deuteronomio 30. Se me apagó la pantalla. Afortunadamente recordaba el texto. Entonces, cerca de ti está la palabra, dice la Reina Valera, pero cerca de ti, ¿en dónde? En la traducción lenguaje actual, porque la palabra está en tu mente y está en tu boca. Es decir, que nosotros debemos tener esa palabra que more totalmente en nuestro corazón. Bueno, déjenme precisarle algo maravilloso que acabamos de ver. Vamos a tomar ese texto para desglosarlo. Hallar gracia. ¿Qué significa hallar gracia? Es tan poderoso esto que le voy a decir, que cuando tú guardas la palabra y te relacionas con Dios, Él coloca gracia, Él hermosea tu rostro. Teológicamente quiere decir como si las personas vieran en tu rostro a Dios, como que se enamoran de ti, como que Dios te presta su gracia y tú te reflejas en el espejo de Dios y las personas como que dicen, tú tienes algo, tu bondad, eres distinto. Si les ha pasado eso, ¿verdad? Eso significa hallar gracia. Bueno, gracia tiene dos connotaciones, favor, regalo inmerecido, hacer gozoso, sorprender a alguien con muchos regalos. Pero cuando hallamos gracia delante de Dios, significa el favor de acercarnos. Pero miren lo bonito de esto. Hallamos gracia ante quién? Primero ante Dios para acercarnos, como dice el texto, acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Es decir, podemos acercarnos confiadamente porque ya estamos en luz. Antes estábamos en oscuridad y no podíamos comparecer ante este bombillo que tengo tan grande acá
Si yo fuera oscuridad, no existiría por principio. Miren lo bonito de este ejemplo. Si yo fuera oscuridad, no podría estar acá por principio, porque la luz me eclipsa, me anula automáticamente. De esa misma manera, el hombre sin Cristo está así. Lo que está diciendo es que a través de esta palabra, nosotros hallamos gracia y podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. ¿Y qué es lo maravilloso de esto que les quiero contar? Que está hablando de las inteligencias superiores. ¿Cuáles son las inteligencias superiores? La inteligencia espiritual, la inteligencia social y la inteligencia emocional. Como sucedió en el texto que les hablé de Jesús del capítulo 2 de Lucas, ¿verdad? Que dice, Jesús crecía, él, en estatura, en humanidad, en su ser interior, es decir, creía en inteligencia emocional. Crecía en gracia para con Dios, es decir, cuando hablamos de Dios estamos hablando de la parte espiritual, de la parte de la inteligencia espiritual, de lo trascendente, de la inteligencia transpersonal. Y cuando dice que crecemos en gracia delante de los hombres, es porque está hablándonos que nos ayuda a desarrollar esa empatía, esa inteligencia social. ¿Cómo les parece? Entonces lo que está diciendo Proverbios es, para concluir hasta acá, desde el 1 hasta el 4, hijo mío, no te apartes de mis enseñanzas, de las instrucciones. Si te alejas, te vuelves un pecador. ¿Qué quiere decir eso? Que te vuelves un inexperto y cuando te lleguen las tentaciones de la vida no las vas a poder manejar como no lo hizo Adán y Eva, y entonces te vas a defraudar. Vas a pecar contra tu cuerpo, que es el templo, o vas a cometer otras cosas. Entonces no te apartes porque ellas te van a guiar y te van a guardar, ¿verdad? Y siempre vive en bondad, que es misericordia, y en verdad, sé transparente. Y por favor, átalas a tu cuello y en las tablas de tu corazón. Ya sabemos que átalas a tu cuello es manténlo en tu garganta, manténlo en tu voz, que sea tu conversación. Y en las tablas de tu corazón es que tú lo puedes guardar en tu mente. Piensas en tu mente, que es donde se escriben las ideas y el conocimiento. Pero termina diciendo, y por esto, al actuar de esa manera, te da una consecuencia. Mi gracia estará sobre ti. Así es. Primero, quedas posibilitado para acercarte en una relación genuina de santidad, como lo dice Efesios 1, el plan que Dios se había propuesto antes de la fundación del mundo, de consolidar una iglesia y de presentársela a sí mismo como una novia, una iglesia santa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Podemos acercarnos confiadamente. Pero además me da una salud emocional, que es lo que está necesitando este mundo. Me da una paz, me da un gozo. Ayer hablaba con unos amigos muy cercanos y decían, tenemos dificultades, pero nos sentimos una paz. Le estamos creyendo a Dios. ¿Cuántos de los que escuchan este audio o ven este video saben de qué les estoy hablando? Que en esos momentos de presión, esos momentos de tensión, donde sentimos que no sabemos qué sigue, podemos arrodillarnos y sentir esa confianza en Dios. Quebrantamos nuestro corazón. Así que Él nos sana. La inteligencia emocional nos da esa confianza, nos da la confianza de la inteligencia espiritual, de la relación con Él, y nos ayuda a amar al prójimo, tan necesaria como lo es la inteligencia social. Queridos líderes, la palabra del Señor es muy poderosa. Solo necesitamos colocarla en práctica. Hagamos de esto, hagamos de la palabra del Señor realmente nuestra bitácora, nuestra brújula, nuestro GPS para la vida y encontraremos la paz. Nos vemos mañana en el siguiente episodio. Bendiciones para todos.